Que para todas las personas que nos ven en otro lugar, en otro estado, en otro país, Dios los bendiga. De aquí de la Iglesia Tabernáculo Internacional, ¿sí? Te bendecimos de parte de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y de todo lo que tú vas a escuchar en este día. También es el deseo y el Señor que tú seas prosperado en todas las cosas. Y el pueblo en Nacajuca, Tabasco, les dice amén. Bendecidos. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Dice el versículo 1 y 2. Dice: Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, sé maduro, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré de gran manera. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. ¿Será qué? Pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Una de las cosas que Dios quiere para tu vida y mi vida es la multiplicación. ¿Sí? Dios quiere que la cosecha que ya está sembrada, que Dios ya la dispuso, pero para ello se necesitan líderes. Para eso hay un compromiso, hay un poder en el compromiso. ¿Sí? Cuando tú dices, yo voy, yo lo quiero hacer, ahí estaré a las 7, ahí estaré a las 9, aunque llueva, truene o relampaguee, ahí tiene uno que ir como la persona, porque te vuelves un embajador de nuestro Señor. Y habrá ocasiones, un embajador trabaja las 24 horas, hijo, está disponible las 24 horas, y Dios va a calificar en este tiempo a aquellos líderes que les dicen su palabra en el libro de Josué: solo te pido que te esfuerces. Ay, pero es que tengo mucho sueño. Sí, mira que el estar allá todo el día, llegábamos en la noche, y obviamente pues ya a cenar, y con la misma a dormir, y pues todos a dormir, incluyendo mi hijo, el más chico. Y gracias a Dios, Dios tomó control en la vida de Daniel, y ahí estuvo los 3 días. Porque es un esfuerzo que tú, o sea, no vas a la playa, vamos a un congreso donde el Señor te quiere preparar. Y a veces uno dice, ay, pero quiero ir para acá. Por eso me dijeron, vete con tiempo. Porque uno llega cansado del viaje, hijo. Ahora le entiendo, a pesar de que yo no manejé, a mí me gusta manejar. Me decía un pastor de Monterrey, yo me hice 36 horas de Monterrey a Miami. ¿Tú sabes lo que es manejar 36 horas? Entonces, el que se quiere ir de Tabasco para acá, agréguele 12. Entonces, pero aún así, con ese esfuerzo, Dios te va a multiplicar. Dice, los milagros de multiplicación siempre fueron hechos para más de una persona. ¿Por qué? Porque un ejemplo es que Pedro prestó la barca a Jesús y vino la multiplicación de peces. ¿De quién era la barca? No era de toda la gente, era de Pedro. Y a través de cuando se hizo el milagro, fueron bendecidas muchas personas. Dios te va a bendecir en todas las áreas, y también en las finanzas, hijo. Pero para que a través que te bendiga a ti, en ese momento que te está bendiciendo, tú vas a bendecir a otras personas. No las vas a dar para manipularlas, no, las vas a dar de manera generosa, ¿sí? Sin compromiso, para bendecir. Y entre más lo hagas, el recurso más te viene a ti, más te viene a ti. Porque la Biblia dice que es mejor, ¿qué?
dar que recibir. Y cuando tú das, recibes más. Das y eso es lo sobrenatural a lo que te quiero llevar. ¿Sí? Por eso dice la palabra que todo hombre o mujer que sea generoso. Vamos a Génesis 35. Dice Génesis 35, versículo 11 y 12. Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Dios quiere, líder, que crezca tu casa de paz y te multipliques y vendrá tu bendición mayor. ¿Sí? Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y no nada más a ti. ¿Quiénes son los beneficiados? Tu descendencia después de ti la daré en la tierra. Dice, cada vez que se multiplica algo, hijo, tú tienes que entender que cada vez que se habla de abundancia, eran miles los que recibían esa abundancia. Vuelvo a decirte, tú vas a ser un instrumento de Dios, la cual te va a bendecir por tu generosidad, y es para que bendigas a más personas. Conozco personas, hijo, muy pocas, quizás con una mano, de las que no se miden en estar dando, y dan, y dan, y dan, y dan, y dan, y reciben, y reciben, y reciben, y reciben. Y no precisamente a veces el dinero, en muchas áreas han sido bendecidas estas personas. Entonces, yo quiero que tú entiendas en este día que Dios quiere que tú vivas la multiplicación. Esto aquí no es para jalar a 2, 3 para decir, esto te lo digo a ti. No, nosotros como pastores, nosotros le decimos al pueblo, ¿sí? Que Dios quiere para ti la multiplicación. Dice, hay otro ejemplo, cuando el niño que tenía los panes, los 5 panes y los 2 peces, ¿y cuántas canastas se llenaron? 12. ¿Y cuántas personas fueron bendecidas? Pero utilizó ¿a quién? A un niño. Y con un niño, Dios a través de un niño multiplicó. Dios te va a utilizar a ti para que multipliques. Esa es una manera de bendecirnos unos con otros. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37. Mira lo que dice aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Por eso es importante, hijo, que tú abras tu corazón, abras tu espíritu, porque dice el Señor que es el deseo de Él, que seas prosperado en todas las cosas, primeramente en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en lo familiar, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, en las finanzas. En Ezequiel 37, versículo 26, dice, y haré con ellos pacto de ¿qué? Pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Entonces, cuando tú comienzas, ¿sí?, a dar primeramente tu tiempo, por eso dice la palabra que tú y yo seamos sabios en utilizar nuestros bienes. Que utilices tu casa, que utilices tu carro, que utilices tu tele. Mira que recuerdo que hace años mi apóstol, cuando ellos tenían su casa de paz, ellos se llevaban la tele, porque al lugar donde iban, por la hermanita no tenía tele o estaba muy chica, ellos llevaban la tele, llevaban el video, ¿sí? Y después Dios los bendecía y de repente se traían casi un gallinero. ¿Quién? Dios hace la obra. ¿Sí? Entonces, te quiero hacer ver que cuando uno tiene la disposición de ponerle al Señor sus bienes, tu casa no te la vas a llevar, hijo, todo eso se va a quedar aquí. Si es sabio para utilizarla. ¿Cuánta gente allá que se dice cristiana y no quiere ni que la alfombra? El hermanito, es que trae los zapatos, mejor siéntate ahí en el patio. No, hijito, Dios nos probó a nosotros también el día de la inundación, a una hermana ya de edad, nosotros también le dimos la cama de los otros, se la dimos a ellos. ¿Por qué? Porque ya era una anciana. Entonces Dios honra
a los que lo honran, hijo. Entonces, es una bendición cuando tú empiezas a dar. Debemos de tener ese espíritu dador, ¿sí? Pero ¿cuántas personas que se dicen allá afuera que Dios los ha bendecido, pero no dan a nadie? Entonces, ¿qué Dios fue el que los bendijo? ¿O cómo fueron bendecidos? Dice cuando Dios te quiere prosperar, va por encima de una ambición egoísta que tú puedas tener. Cada vez que Dios te quiere prosperar es porque quiere llenar la barca vacía de otro. Es porque cuando Dios te va a prosperar a ti, es porque quiere llenar la barca vacía de otro. Tú haces ese instrumento para bendecir a otro. Dice, cada vez que Dios trae multiplicación a tu vida, lo que está esperando es que esa multiplicación sea tan poderosa, tan generosa y tan grande que vaya más allá de cubrir tus deseos y necesidades, que no nada más Dios te da y que no nada más sea para ti. No seas codo, tú tienes que darle a otra persona, hijo. Yo tengo que darle a otra persona, ¿sí? Pero ¿a quién se les da? Ciertamente Dios nos dice que debemos de ayudar a nuestro prójimo. Primeramente dice que a los hermanos de la fe. Yo dije la otra vez, aquí hay viudas. Y no dice la Biblia que es función del pastor. Entonces, ahí tenemos chamba. ¿Sí? ¿Cuántas viudas hay aquí? ¿Cuánta Marta? Martita, ¿quién otra? Dos. Levanten la mano, hija. ¿Levanten dos? ¿Son las únicas dos viudas? A partir de este momento, hija, ustedes van a recibir más. Porque es una honra. No podemos decir, ay, no, porque ella, no, que es asunto de ella, que le digan, no, hijo, ahí es donde te prueba el Señor tu corazón. ¿Sí? Dice, el deseo de Dios es que otras personas sean bendecidos por lo que Él está haciendo en tu vida. Es por esto que es importante que seamos parte de un grupo, parte de una iglesia, no nada más para recibir bendición, sino para hacer bendición en la vida de otros. Vamos al Salmo 133. Mira lo que dice el Salmo 133. Muchas veces las cosas las leemos, pero no las llevamos a cabo. Y quiero decirte que este salmo nos lo dio el Señor el 16 de marzo del 2008. 16 de marzo del 2008 es cuando iniciamos como Iglesia del Tabernáculo. En ese tiempo se llamaba la Iglesia en el Camino. ¿Verdad, pastora? Salmo 133, mira lo que dicen los primeros versículos. Mira cuán bueno y cuán qué delicioso es habitar los hermanos separados. Entonces, debe ser delicioso que tú aquí como miembro de la iglesia no le huyas a nadie, hijo. Porque también habrá otro pasaje que también vamos a ser corregidos por otros. Pero mucha gente religiosa dice, ay, no, que yo quiero que a mí Dios me corrija. Hay muchas maneras que Dios te puede hablar. Pero la que menos quieren es cuando la persona no se relaciona con otra. Mejor nada más anda escondida. De eso voy a hablar más adelante. Entonces dice, es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí? En concordia, en paz, en acuerdo, en conformidad. Eso se define en armonía, ¿sí? Entonces, es una importancia para Dios que nosotros como comunidad cristiana, ¿sí? Tengamos buenas relaciones, que haya en esta iglesia relaciones entre todos, que no haya malos entendidos, hijos. Si hay entre ustedes algunos malos entendidos, háblenlo. No se vayan al chisme, porque el diablo va a saber esa debilidad en ti, hombre o mujer, y van a decir, mira que dicen que la hermanita esto dijo de ti, que dicen que esto dijo de tu esposo. No, ve al grano, ve con la persona. Pero es necesario, porque Dios dice en su palabra que debemos habitar en armonía. Vamos a Isaías capítulo 9. Por eso Dios quiere que multiplicarte en todas las áreas, hijo. Isaías capítulo 9, versículos 2 y 3.
Dice el capítulo 9, versículos 2 y 3. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tinieblas de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste, ¿qué? La gente y aumentaste la alegría. O sea que entre más cosecha vamos a tener más alegría. ¿Sí? Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. Ahorita que dije despojos, cuando el Señor le despojó a los egipcios. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, muchos cristianos, hablo en general, muchos cristianos viven aislados, no quieren tener más problemas con la gente porque no quieren vivir los roces que se viven en una comunidad. Por eso no cualquiera dice, ay, no, es que eso de ser pastor es una responsabilidad, hijo, es una responsabilidad que yo como pastor no nada más tengo ya 3 hijos, ya tengo varios, ya tengo nietos, ¿sí? Y es mi trabajo ayudarlos, bendecirlos, ¿sí? En todas las áreas, facilitarles en ciertas cosas de la vida, pero van a ser enseñados, van a ser procesados. Las cosas no se te dan de gratis, no se te van a dar regaladas, ¿sí? Pero hay un proceso a los que aman al Señor, a los que están sirviendo de corazón voluntario, ¿sí? A esas personas son las que se les va a ayudar. Dios no bendice al flojo, Dios bendice al trabajador. Tú ves en los versículos en la palabra que todos los siervos, antes que lo llamó el Señor, todos estaban trabajando. Moisés, ¿dónde estaba? Trabajando. ¿Sí? Josué, ¿dónde estaba? Trabajando. Isaías, ¿dónde estaba? Trabajando. Cada uno de ellos estaba trabajando. En los apóstoles, ¿dónde estaban ellos? Cuando le dijo a uno, a que estaba en la barca, a Pedro, a Juan, hey, deja eso y vámonos, deja eso y vámonos. Todos ellos estaban trabajando. Ninguno estaba en la hamaca haciendo rinda, haciendo ran. Ay, no, que venga el hermano tal a ayudarme. No, hijo, no es así. Y es triste saber que dentro de la iglesia de Jesucristo hay muchas personas que se dicen cristianas, pero no son dadores, son gaviotas. Nomás les gusta pedir, son sanguijuelas, ladillas, que se cuelgan de otro. No es mi deseo como pastor que tú seas. Yo quiero que tú seas un siervo de Dios, una sierva, que tú evangelices, que tú te afirmes, que tú te disipules y que para que Dios te envíe, y la prosperidad va a venir de continuo a tu vida desde que dispusiste al Señor a entregarle tu tiempo. ¿Sí? Vamos ahí mismo en Isaías capítulo 42. Mira lo que dice Isaías 42, versículo 6. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, a las naciones. Y en las naciones, en los países, hay ciudades, en las ciudades hay casas, hay rancherías. Y Dios te va a probar, hijo. Ahora que más que el 20, me confirma el Señor que estamos acostumbrados a que dice uno, ay, yo voy a esta iglesia porque me queda cerca. Cuando yo comencé y tenía aún todavía los pleitos con mi esposa, el diablo me ponía, no vayas a aquella iglesia, aquí hay una a la vuelta, está de cuartito y mata-mata. ¿Sí? No iba a gastar ni un peso. Pero dije, no, a mí el Señor me mandó allá, a la Colonia El Águila, y allá iba desde Tierra Colorada hasta la Colonia El Águila, ¿sí? Y en ocasiones hubo que por necesidad, como no tenía todavía el cheque, me iba a pie, me iba en ayunas. Dije, de una vez vamos a aprovechar, pues vamos a ayunar. Y nos regresábamos en ayunas, caminando. Recuerdo que todavía Adriana estaba chica y en el receso que ya teníamos el liderazgo, ya éramos maestros de escuela dominical, terminaba el segundo servicio a las 2, 3 de la tarde y de ahí nos teníamos que esperar hasta las 6.
a esperar desde las 2 hasta las 6. Desde que dispusiste, dice el Señor, a servirle, ¿quién espera 4 horas, hijo? Salía el avión a las 11, a las 7 de la mañana, ya estábamos allá. 8, 9, 10, 11, 4 horas. Terminó el evento a las 9 de la noche. Le dije a mi esposa, porque el Señor distribuye el tiempo, y fuimos a comer y de una vez vamos a hacer las maletas, para que cuando lleguemos, vamos a hacer las maletas al carro, ¿sí? Y todavía terminó el evento, y me habla mi papá y me dice, hijo, vamos porque te voy a llevar a invitar a comer. Eran la 1 de la mañana y yo cenando. Hasta que nos tenemos que ir a las 3 al aeropuerto. Ya no dormí, hijo, ya no dormí. Y nos fuimos al aeropuerto. Otros sí pudieron dormir, pero dije yo sé que yo tengo la responsabilidad. Vámonos, pues que ni modo. Hasta Daniel se levantaba. Sí, y llegamos aquí al lugar, hasta México, para acá, y hasta acá me vine a dormir. Ya no aguanté manejar más allá a Saloya. Sí, entregué mi vehículo a mi hijo Guillermo y dije, maneja tú. Y ahí en Saloya, ahí me ronqué, ahí terminó. Ya cuando me dijeron, papá, ya llegamos, yo seguí, me fui derecho a la casa y a dormir. Pero dice el Señor, solo te pido que te esfuerces, que te esfuerces. Pero cuánta gente que se dice cristiana no quiere esperar. Ahí es donde te va a probar el Señor. Decía el pastor Cash, vas a ir a los bancos, a ir a pagar, y ahí te espera porque te esperas. Como cuando tienen el familiar allá en el hospital, allá lo tienen en terapia intensiva, y allá estás toda la madrugada, toda la noche con esa persona que no quiere nada de Dios. ¿Cómo ahí sí estás? Es que es mi hermano, es que mi familia, claramente dijo Jesús, ¿quién es mi hermano y quién es mi familia? Ellos han estado ahí en esos lugares por desobedientes, hijo, porque han rechazado la palabra, ¿sí? Y algunos quizás ya han muerto por desobedientes. Por eso dice el Señor, pero Dios quiere, Dios está levantando en este tiempo líderes que sean prosperados, es el deseo de Él, pero no te puedo obligar. Yo no puedo obligar a nadie aquí, uno de ustedes. Mi labor como pastor es enseñar, discipular, adiestrar, corregir, llamar atención. Y el tuyo, traer ovejas, traer ovejas, traer ovejas, traer ovejas. Esa es tu chamba, ¿sí? Entonces tú traes las ovejas, Dios te bendice, te da sabiduría, dice la palabra. El que gana almas es sabio. Entonces tú traes 30, 20, 30, pastor, yo ahí se las dejo. Ya después ahí se encarga usted hasta que la persona se bautice. La pregunta, ¿quiénes han cumplido ese propósito? Hasta ahí. Que tú como líder, como persona de la iglesia, que ya ganaste un alma y dices, y ya aquí esta persona ya se bautizó. Ahora, después ahí viene otra cosa, que en el proceso también, no quiere decir que ya todo va a ser a flor de miel, no. Ahora que te conviertes como hijo de Dios, ciertamente vas a tener más problemas, pero Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer, ¿sí? Y hay personas que mientras tengan de apariencia un verdadero arrepentimiento, pero si hay un verdadero arrepentimiento, como dice en Isaías, hay un falso. Yo era uno de ellos también, que cuando yo llegaba a la iglesia y le decía a mi esposa, llegaba mi suegra, y no, que queremos hablar contigo, a ver qué cosa quieren hablar, qué cosa quieren que haga, que me diga, ok, voy a hacer la oración, pero no es terminado, se me van. Órale, se me van. Así les decía, órale, terminado, se me van. Ya incluye a Jesucristo, mi Señor, que Romanos 19, que si confieso con su boca, ok, váyanse ya. La pregunta, ¿en ese momento tenía yo un espíritu de arrepentimiento? No, el Señor me dijo, ya te voy a madurar. Ya te voy a madurar. Hasta que caí blandito, hijo. Por eso me viene a la mente que me decía mi hija Lorena, papá, sí fui yo a recibir, pero también fui a ver cómo trabajan los que están ahí ayudando, los sugieres, los líderes ahí. Mire, andan todos, y cada quien en el área, cada quien en el área. No veías a ninguno. Que a mí me dijeron aquí, todos estaban activos, hijo, porque en esos eventos tú tienes que estar con las pilas. Cuando hicimos el evento aquí abajo, rentamos un montón de sillas, ¿sí? Y me dice mi papá, no te preocupes, hijo, Dios está en control, porque todavía no es el tiempo. Se tienen que levantar en esta iglesia, tienes que preparar a líderes efectivos,
tienes que preparar. ¿Para qué? Porque si no, tú solo no vas a poder con toda ese gente que llega ahí. ¿Qué hubiera pasado si hubieran llegado? ¿Cuántas sillas rentamos, pastora? 600, 500, no, pero luego él nos pidió 200 más. 700 sillas. Cuando él me dice, no, ve y renta 200 más, yo voy y rento los 200 más. Pero mira, paquete completo. Rosy, ¿cuánta gente llegó y se volvió a ir? Entonces, todo el evento valió la pena. Por una familia y hubo sanidad. No nos pusimos a ver la cuestión económica, pero bien dice el Señor que cuando nosotros hacemos las cosas para Él nos ayuda y Él nos fortalece. Entonces, hijo, yo quiero que tú entiendas que si Dios quiere multiplicar tu vida en todas las áreas, pero para eso nos tenemos que esforzar. Por eso dice, solo te pido y que seas valiente. Una de las funciones como nosotros, como pastores, aquí de cada iglesia, es hacer lo que el Señor nos mandó hacer. Número 1, ir y hacer discípulos. Entonces me he encontrado gente que no está discipulando a nadie. Y entonces son personas que tienen 5, 8, 10 años y así se acostumbran. Tú le dices, bueno, hermano, ¿y a ti quién te discipula? No, ahí el pastor lo hace todo. No, hijito, ya te hemos enseñado que vamos a deslindar responsabilidades próximamente y hoy lo vamos a hacer oficial con algunos, ¿sí? Entonces, ¿por qué discípulo? Y Jesús puso 3 años. Con 3 años ya la persona debe estar lista y preparada. Pero esto es como en la escuela, pero cuando empieza a faltar, no, pues que no. Por ejemplo, pasaba ya en la iglesia donde nací, se iba el pastor y se iban muchos miembros con él espiritualmente. Es que no me gusta cómo predica esa hermana, ese hermano. Y se fueron mucho con el pastor a Miami. Espero que no haya sido el caso. O ayer que era discipulado, ahí es donde el Señor te prueba. Y ahí es donde dices tú, pues es que a mí, yo ahorita no tengo, no salgo de deuda, siempre tengo que ir a lo mismo. Pues ahí está, es que no te esfuerzas. Yo lo estoy haciendo por mi familia física, pero también es mi deseo de la tuya, pero no puedo obligar a nadie. A nadie puedo obligar, esto es voluntario, hijo. Entonces, dice el Señor que una de las cosas que tenemos que hacer es hacer discípulos. ¿Quién te sigue? Dime quién te sigue desde el momento que tú te has convertido. ¿Cuántas personas has tú evangelizado y traídas acá? Que ya la persona en el camino, por rebelde lo que ya se fue, ya no es asunto tuyo, ya no es asunto mío. Dice en el libro de Ezequiel que entonces ya la sangre de ellos, no, el Señor no te la va a demandar. Porque ya en esas personas lo que tiene es otro espíritu de terquedad, de orgullo, pero ya es un trato especial que Dios va a hacer con ellos. Entonces, si Dios habla de multiplicación, ya te leí el versículo. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué? ¿Para qué te va a poner por luz a las naciones? ¿Sí? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. En la colonia donde yo estaba, hijo, había 35 iglesias evangélicas, bonitos letreros. Y una de las cosas que yo he aprendido en 16 años de ser cristiano es que hay muchos líderes que lo que primero les surge es hacer la iglesia. Se echan el paquete ellos solos en comprar el terreno. Se echan el paquete ellos solos de hacer la construcción. Por eso luego están endeudados. Por eso sus hijos luego empiezan a decir, mamá, papá, quiero, pues que ya se quedó. Dios no me mandó, no es una prioridad hacer la construcción. La prioridad que manda el Señor Jesucristo es hacer discípulos. Para eso estamos nosotros aquí, para eso tú estás aquí, para que seas entrenado y tú vas a hacer luz para llevar a otro. Y muchas veces lo que sucede también es que uno dice, bueno, yo quiero la iglesia en tal lugar. De cuartito y mata, nada más que me quede ahí donde me baje la combi y ahí que quede. Y el Señor, si me prueba o te prueba que vayamos a otro lugar, vamos a ir a una ranchería, hijo, pero a bendecir ese lugar de allá.
Y no nada más de ese lugar, de gente que vendrá del norte, gente que vendrá del sur, del este al oeste. Me decía mi papá, ¿cuándo fue que llegamos? El lunes, pero el martes, me habla por teléfono, hijo, ¿no estás? Me habló como a las 11 de la noche. Digo, pues yo aquí estoy, pues dame el domicilio y te voy para allá. Bueno, aquí lo esperamos. ¿Sí? Y ahí estábamos, entre hablando, ellos contentos. Se fueron a las 3 de la mañana, hijo. Y teníamos que estar a las 7, nos teníamos que levantar a las 5. ¿Te das cuenta? ¿Cómo te prueba el Señor? Pero si tú vas, no, pero es que yo tengo sueño, pero es que yo tengo clima, sin el clima yo no me duermo, no le sirves para el Señor, hijo. Si tú piensas en esa situación, nunca le vas a servir al Señor, porque le estás queriendo servir a tu manera, en tus términos. A Dios se le sirve con lo que Él te da de momento, porque te prueba, te prueba, te prueba. Entonces, yo te decía, vamos a ir a un lugar para allá para hacer luz. Y espero que nadie, mira que cuando estábamos en Villahermosa, le dije a mis hijos, que en ese tiempo éramos pocos, 10, 15, nos vamos a Nacajuca, yo me voy. Ahora, hijos, de mi corazón, aquí hay dos opciones, o nos siguen, o yo oro por ustedes y que el Señor los bendiga, se quedan en otra iglesia. El domingo me dicen, desde una semana llegaron el edad y solamente uno o dos personas se dijeron, yo me voy, pero todos se vinieron. Ellos hicieron el esfuerzo de Villahermosa para acá. Ahora el esfuerzo lo van a hacer los de Nacajuca, porque los de Villahermosa ya entendieron. Sí, los de Villahermosa ya entendieron. La hija Alicia vive en Iztacomitán. Vienen siendo, ¿cuántos kilómetros, hija? 50 kilómetros. Acá está la otra hija, Rocío. ¿Cuántos kilómetros? Pues ponle más de 50. Pero entonces los que viven en Nacajuca o cerca de Nacajuca no tienen pretexto, hijo. No tienen pretexto porque ya hubo 2 mujeres que le pusieron demanda. Ya hubo 2 mujeres que le pusieron demanda. Entonces, sí se puede. Sí se puede. Entonces, si nosotros nos vamos como una comunidad, que somos luz, vamos a bendecir a ese lugar allá, ¿sí? Y decía mi padre, si antes se iban allá a Tila y no se quejaban, y mal dormían y todo, y bien que iban por allá, digo, es que ahí te van a llegar, porque ellos van a ir allá a querer saber de la sabiduría que Dios te está dando a ti y a tu iglesia. Entonces te van a llegar, van a llegar. Dice, te hablaba de que lamentablemente hay muchos cristianos que viven aislados y no quieren tener más problemas con la gente, no quieren vivir los roces que se viven en la comunidad cuando hay llamadas de atención, cuando hay algo que suceden. Por ejemplo, hace ratito bajé y las luces encendidas. ¿Por qué yo tengo que estar en todo? ¿Por qué se quedan las luces encendidas? Si hay maestros, maestras responsables. ¿Y quién dice yo? No, pues total no paga la luz. ¿Quién quiere pagar la luz? A ver. ¿Quién quiere pagar la luz? Yo te aseguro que el que diga esa persona va a estar lista. Paga aquí, apaga aquí, apaga aquí, apaga aquí. Pero no me va a pagar en este momento. No, ya cuando se termine todo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque muchas veces no les cuesta. Es como en la escuela. A veces que si está el fresco y los chamacos, maestro, ponga el clima y pongo los ventiladores. No lo vas a poner, porque no hace calor. Pues, y luego, ¿quién da el mantenimiento? Se descomponen y a las 12, ya me quiero ir. No, pues ahora no, te quedas. Y nos quedamos aquí, buscamos la manera. Pero a lo que voy que cuando es regalado, cuando las cosas se te dan regaladas, no los valoras, hijo. No lo valoras, y en las cosas de Dios no se maneja esto así, porque somos responsables todos. Que se rompa una silla, que se rompa algo, es tu responsabilidad, no nada más es mi responsabilidad. Antes de irme el otro domingo, venía llegando y ahí venía el de la basura con el camión, 3 bolsas de basura. Y le digo a los encargados, y bueno, ¿y usted después? Pero tampoco se vale de que, no, pastor, es que usted puso como encargado a tal persona. No, y entonces tú no tienes, si tú lo estás viendo, el Señor te está probando, ¿por qué no las sacas tú? Y ahí quedó las 3 bolsas.
Al día siguiente viene contigo a sacarlo, no sé qué sucedió, pero ¿por qué uno trata a veces como papá? O sea, como en la casa, no todo el padre lo puede hacer, para eso está la ayuda. Y ya un muchachito de 15 años, hijo, ya tiene que ayudarte en algo, ya tiene que ayudarte en algo. De perdido a cerrar la puerta, de perdido a apagar la luz, de perdido a sacar la basura, de perdido a trapear, si es varón, de perdido, perdón, si es mujer, si es varón, que vaya con los mandados. Pero si los quieres tener de checho y anaguado ahí en la casa, que ay no, que porque es humano y lo que sea, lo va a hacer un inútil. Y aquí hay algo para ese tipo de personas que aquí lo marqué, que dice que lo que tú no atas, perdón, ¿cómo está? Se me perdió. Hasta adelante lo digo. Dice aquí, entonces dice, habla de las personas, dice, no quieren vivir la gente o los hermanos, los roces que se viven en la comunidad, entonces se separan cada vez más del grupo sin darse cuenta que el primer problema en la tierra comenzó con una separación, cuando Adán no estaba cerca de Eva, cuando el esposo no está cerca de la mujer, ¿sí? O cuando la persona esté divorciada, primeramente, ¿con quién va a estar? Primeramente, espiritualmente con el Señor, pero después con el Padre espiritual. No pueden andar huyendo, hijos, no pueden andar huyendo, hijas. Con todo respeto, las cosas no le van a salir porque tenemos que estar cerca de alguien para ser adiestrados, enseñados. Pero la persona cuando te huye, esa persona más al ratito va a tener problemas fuertes porque no quiere ser corregida. Dice, cuando una persona se aísla, es más propensa a caer a la tentación y comienza a tomar decisiones no basadas en las instituciones que Dios le ha dado. Por eso tenemos que evitar que llegue a nuestra vida la separación. Vemos la pelea de Caín y Abel. Caín adoraba a Dios de una manera, Abel adoraba a Dios de otra manera, y cada uno tuvo resultados diferentes. Entonces vino la separación. Cuando Caín mata a Abel, se condena a una vida errante de vagabundo, andando como un loco y sin pertenecer a ningún lugar. Aquellas personas que dicen, ay, no, pues yo no me meto en esto para no tener problemas. Ah, no, que yo no hablo con él o con ella porque luego me va a regañar. Si tú evitas al que Dios te pone físicamente, también estás evitando a Dios, hijo. Te estás evitando a Dios y es más fácil sacarle vuelta. Decían en la universidad, bueno, yo no entiendo ahora, es el espíritu del diablo del charquito, porque tú vas a pasar o te tienes enfrente un charco y no te vas a meter, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Le vas a sacar vuelta. Le vas a sacar vuelta. Entonces, así hay muchas personas dentro de la iglesia del Señor que cuando ya tú le hablaste, tú la exhortaste, mejor te sacan vuelta. Yo lo he visto aquí, y lo he visto en mi trabajo, y lo he visto en mi familia. Y te sacan vuelta. ¿Por qué? Porque es que eres muy duro. Dice la palabra, Señor, el que nada más tenía un talento. Yo sabía que eras hombre, ¿qué? Pero tuve miedo. Entonces si hay un espíritu, tanto hay el espíritu de Dios como el espíritu del temor y el del miedo. Y el del miedo, el espíritu del temor, te paraliza, te amarra. Y pasa un año, y pasan 2 años, y pasan 3 años, y nada te sale. Aparentemente luego te viene algo, y así vives de a poquito, de a poquito, de a poquito, pero de a poquito. Pero ese no es el deseo del Señor, esa no es la prosperidad. A eso no se le puede llamar prosperidad, porque lo primero que Dios va a hacer, va a bendecir tus manos, la fuente de tus manos, para que tú vengas a la iglesia. Cuando les dicen a aquellos, no dejen de congregarse, no dejen de congregarse. Y más cuando se acerca aquel día, la maldad va a aumentar, hijo, y Dios te quiere aquí en la iglesia. Pero no obligamos a nadie. Nomás le preguntamos a veces al hermano, es más, ya el hermano sabe de antemano que no vino y van a preguntar por mí. Pues te estamos haciendo un favor, humanamente, porque no te quiero ver en el infierno, porque ya tienes conocimiento, hija, ya tienes conocimiento, pero si tú evitas. Por eso decía, por ahí un pasaje en el Antiguo Testamento que cuando decían la reunión, cuando te iban a tomar una decisión, ¿sí? Porque se habían casado algunas personas judías con gente de otras que no eran judíos, con mujeres extranjeras, y ya habían
ya habían tenido 3, 4 niños. Es como si aquí mi hijo Timoteo, un ejemplo, con su esposa, mi hijo judío y su esposa extranjera, y el Señor le dice al pueblo, ¿para qué? Los quiero a tal hora, a las 10 de la mañana, pero está lloviendo, no importa, a las 10 de la mañana, porque hay un problema, hay algo que vamos a solucionar, y Dios manda, le dice al profeta, que a todos los varones dejen a sus mujeres, incluyendo a sus hijos, incluyendo a sus hijos. ¿Lo hubieras hecho tú en ese tiempo? Pero si ponemos, no, pero es que ¿qué dice el Señor? ¿Qué? Empezamos a cuestionar por eso la persona tiene lo que tiene, ¿sí? Dice aquí, vamos a Deuteronomio capítulo 1. Versículo del 9 al 11. Dice, en aquel tiempo, se refiere a yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Jehová de vuestro Dios os ha multiplicado. Y aquí ustedes, soy como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora soy y os bendiga como os ha prometido. Entonces, si el Señor prometió, hijo, que te va a bendecir, que te va a multiplicar en la área espiritual, en la área física, en la área familiar, en la área emocional y en la área financiera, créelo, porque al que cree todo le es posible. No dice el Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero el diablo te mete duda. Ay, no, es porque ahí. Mira, hijo, conozco una iglesia, no voy a decir el lugar, pero varios de ustedes la conocen. Desde hace 40 años creo que yo llegué aquí a Tabasco. Es la misma iglesia, chica, y nunca creció. Ha cambiado de pastor, de líderes, pero ahí llega la gente, porque algunos dicen, es que yo aquí llegué. Y pues aquí me quedo porque el Señor me mandó aquí. Si fueras obediente y entendido en la palabra, dice que tienes que buscar el alimento sólido. Entonces, hijo, hija, y para las personas que nos están viendo allá a través de los medios de internet, si en tu iglesia no te dan buen alimento, vete a otro lugar donde el Señor te va a llenar de su palabra, que seas llenado para que tú ganes almas en todo momento. Dios quiere precisamente un pueblo preparado. Jesús viene por una iglesia preparada, pero no todos se quieren preparar. En lo físico todo el mundo, a ver, ¿quién obligó a ustedes o a mí a meter a nuestros hijos al kinder y a la primaria? ¿Quién te obligó? El gobierno no te obligó, hijo. Costumbre y tradición. Pero ¿quién dice? A ver, ¿qué? Mi hijo va a estudiar nada más hasta la secundaria y de ahí a la obra de Dios. Mi hijo nada más a la prepa y de ahí a la obra de Dios. Mi hijo va a estudiar ahí la universidad y de ahí a la obra de Dios. Yo sé que aquí Dios está levantando personas preparadas, pero todos los que se están preparando, yo lo sé que primeramente Dios va a utilizar esa preparación para extender su reino, ¿sí? Para extender su reino, para que tú trabajes en el reino, en el reino del Señor. Entonces decía papá, va a haber trabajo para todos. Pero la cuestión es que yo no voy a decidir por tu hijo, yo no voy a decidir por tu hija. Yo ya decidí, yo preparé a mi hija, a mis hijas, y viene otro pequeño que también lo tengo que preparar, pero yo no quiero que estudie a estas alturas a una escuela secular, hijo. O sea, sí, quizá kinder, primaria, secundaria, prepa y hasta ahí, pero de ahí está el instituto que está esperando. En Chiapas, en Villahermosa, en Villahermosa, en México, en Miami, pues prepararlo para la obra de Dios, porque eso es lo que te va a llevar, te va a preparar como hombre, como mujer, para que establezcas tu autoridad, tu reino establecido que Dios te dio, ¿sí? Para expandir el reino. Pero si piensas que vas a estar todo el tiempo en ese trabajo secular, yo allá fui ante el altar y dije, Señor,
te entrego mi trabajo. Sácame como sea, pero ya quiero yo estar afuera. Ya te lo pido, ¿sí? Las cuestiones, tú me vas a abrir puertas, voy a ir con cualquier abogado, lo que sea, pero que tú me saques de una manera decorosa. Son 22 años, 23 años de estarnos trabajando en la educación y ya es tiempo que lo deje. Pero eso soy yo. ¿Pero qué has dejado tú? Papá, mamá, has dejado los malos vicios, los gritos, tanto ver la tele, chisme, gritería, todo ello, ¿qué has dejado? No es que precisamente Dios a mí me ha puesto el dejar mi trabajo, no quiere decir que porque yo lo deje tú lo vas a dejar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que has dejado tú por el Señor? La gritería, el decirle al hijo es que eres un bruto, es que no sirve para nada. Pues recuerda que tu boca es para bendecir y maldecir. Entonces cuando la persona que es cristiana le dice al hijo que es un inútil, eso va a ser un inútil, un hijo de Tabel. Amén. Ya eso es todo. Salmo 107. Salmo 107. Versículo 31. Mira lo que dice aquí. Del 31 al 38. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en donde. En la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril. Pero la maldad de los que la habitan vuelven el desierto en estanques de agua y la tierra seca manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan villas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera. No disminuye su ganado. Todos aquellos que tienen animales, gallinos, pavos, borregos, lo que sea, si tú estás en el camino de Dios, Señor te lo va a multiplicar. ¿Para qué te lo va a multiplicar? Para que estés más en las cosas del Señor. Pero si haces lo contrario, no te puede suceder de esa manera. Dice aquí, cancela en tu vida todo pensamiento de aislarte, de esconderte, de separarte. Entiende que la separación ha sido el plan del diablo, porque en el momento que te tiene solo, en el momento que te tiene apartado, se pierde la protección, el cuidado y la posición correcta para recibir lo que Dios tiene para ti. Porque dice la palabra, porque separado de mí, nada puedes hacer. Hijo, aquí nadie tiene que andar allá como mendigo, mendiga solo. Aquí hay paternidad, pero no te puedo obligar. Eso ya tú le escoges. Porque cuando yo le dije a mi papá Román, le digo, 8 años de diferencia le llevo, creo, 5, 8 años. Y yo no me fui por la edad. Oye, que tú me tienes que obedecer a mí. Le digo, no. Yo entendí, yo estoy viendo los frutos, y le digo, hermano, ¿qué impide que tú seas mi padre espiritual? Si así te lo puso el Señor, de una vez vamos a orar. ¿Sí? Y ahí donde dijo la mamá profeta, a esto se le llama ya, cuando entonces ya la iglesia ya dejó de ser en el camino y vuelve a ser, ya es la iglesia del tabernáculo internacional, porque la paternidad principal celestial es en todo el mundo, ¿sí? Pero para los que creen. Porque para otros, dice la palabra, en esto conoceréis a los hijos de Dios. Y hay otros que tienen otro padre, hijo. Hay otros que tienen otro padre. Y dice claramente la palabra, y te lo dice claramente, en esto conoceréis a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. A los hijos del diablo. Entonces hay 2 clases de hijos. Dice, por eso en tu vida hay un ataque constante para llevarte fuera de la iglesia, fuera del grupo correcto. Son personas que no se quieren acercar a la autoridad. Y te voy a decir esto, todas las personas que se han ido a la iglesia de aquí, les he hablado bien. Les he hablado, llega un momento, no les grito, pero les digo, lo que pasa, hermano, hermana, que tú tienes esto y aquello. Tienes un espíritu terco, sabio en tu propia opinión. Y mejor se van. ¿Sí? Y mejor se van. Dios me los bendiga. Ojalá que allá estén trabajando
es mi deseo como pastor que ellos también vayan al cielo, pero si cambian de iglesia, ahí se va a ver quién tenía la culpa. Ahí se van a ver quién era, si era el pastor o era la persona, porque es el tiempo que todos debemos de dar fruto, pero muchas veces las personas quieren llegar a la iglesia, quieren mandar, hijo, primero lo que te manda el Señor es a ser obediente, a ser una ovejita, porque Dios luego quiere, te va a follar el carácter y te va a hacer líder. Como decía mi hija Lorena, papá, ellos ya tienen deslindado su responsabilidad, el de la librería, el de la cafetería, el del estacionamiento, todo. Le digo, sí, hija, eso lo vivimos hace años nosotros y aquí lo vemos a confirmar que es un Dios de orden. Y Dios va a posicionar a unos en un lugar, a otros, pero unos son ¿cómo se llama? Miembros externos, visibles, y otros son internos. Tu hígado, tu riñón, tu corazón está aquí porque está funcionando y no lo vemos, ¿sí? Tú ves tus ojos, tus ojos, obviamente son externos, eso lo podemos ver, ¿sí? Pero hay otros órganos que no los vemos. Entonces va a haber órganos internos que tú no vas a saber si existen aquí. Más adelante vamos a orar por levantar el liderazgo de la iglesia. Esa es la orden, establecer el liderazgo de la iglesia, que se consolide, que se vaya consolidando, darle a aquella persona que tiene el deseo y hambre de servir, pues ponerlos en los puestos. Y como toda iglesia, hay gente que no quiere servir, hay gente que nada más huye, que nada más viene de compromiso. Y pues Dios me lo bendiga, no serán corridos de la iglesia, pero después no te quejes lo que te pasa. No te quejes después de que, ay, es que no tengo, es que ¿por qué me va mal? Por eso dijo la profeta Cindy Jacob, lee y llévalo a tu vida, lee y llévalo a tu vida, lee y llévalo a tu vida. Qué facilito evangelizó, ¿sí? Dice, vamos a Isaías capítulo 54. Isaías 54 dice, versículo 2 y 3. Ensancha el sitio de tu casa y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. ¿Sí? Y habitarán las ciudades asoladas. Entonces cuando la profeta habla de que dice que Dios en este tiempo va a dar muchos terrenos, pastor, no te pongas a ver cómo lo va a hacer, tú encárgate lo principal y Dios se va a encargar de darte lo que tú no tienes, porque tenemos un Dios sobrenatural. Entonces vamos a cumplir con el proceso número 1, y en el segundo Dios utilizará personas de esta iglesia, gente que vendrá del norte, del sur, del este y del oeste, y esperemos que en corto tiempo ya entonces tener ya el tabernáculo de reunión. Amén, ya para irnos para allá. Pero dice claramente, dice el versículo 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Decía el apóstol, aquí hay personas que Dios les dispuso en comprar terrenos. Y digo lo mismo hoy, aquí hay personas que Dios les ha puesto a ustedes terrenos para ustedes. Pero la duda es otro espíritu que los amarra. Es que le pienso, es que no sé cómo hacerle. El hijo, cuando no sabe hacer las cosas, se acerca al papá, porque sabe en su propia opinión. Dios te bendiga. Pero cuando es muy chico lo entendemos, pero cuando la persona ya tiene 30, 40 y 50 años y no se quiere acercar, ¿cómo es enseñar? ¿Cómo es corregir? Si más lo evita y mejor hace la vuelta del retorno, como si fuera vehículo. Retorno a la izquierda, a la derecha. Dice el versículo 13 y 14. A ver. Y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Entonces, hijo, cuando tú cumples, cuando tú dices, bueno, ya basta,
Sí, la otra vez veíamos una prédica donde decía el siervo ya, habla, dice que ya estás harto de esta manera de vivir, ya estás hasta el copete, decimos aquí en México, a partir de hoy voy a establecer límites con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Pero si has sido consecuente, esa consecuencia te va a llevar a fracasar. Sí, porque estás dejando precisamente esa área, está haciendo muy, muy débil. Y Dios te va a foguear el carácter para que entonces a través de algo, entonces diga, ahora sí ya me fastidiaron. Y a partir de hoy se hace esto en mi casa. A partir de esto se hace esto en mi casa. O de aquello. Y para esto te tienes que enojar. Si te has enojado, hijo, hija, es porque no has sido obediente a la palabra. Porque tus hijos saldrán huyendo porque tú también huyes. Así de fácil. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, ¿qué es mejor? No dice la palabra. Y no es que te esté diciendo que yo sea Dios, hijo. Lo que te quiero hacer ver, que si yo, como siervo del Señor, si a la autoridad le huyes, ¿sí? Si a la autoridad le huyes, entonces no puedes decir que a Dios amas. Es que yo amo a Dios, es que Dios me habló. Y unos quieren que directamente les hable Dios. No, hijo, eso no es así. Para eso estableció Dios persona. De hecho, en el libro de Jueces, vamos al libro creo que es el libro de Jueces, y al tiempo de hoy, ese mismo espíritu aparece